Eso es exactamente lo que piensan todos y cada uno de los adictos, pero no es así. ¿Cuál es tu adicción? ¿O crees que no tienes ninguna? ¿Fumas? ¿Bebes alcohol? ¿Vapeas? ¿Apuestas? ¿Juegas a la Play? ¿Escuchas reggaetón? Hola, amigas y amigos de Rivas Actual. Bueno, aquí me hallo en el local de Proyecto Perrutis, Covivar, con Lili. La semana pasada, bueno, pues Lili se os dio a conocer, se presentó, y ahora un poquito para que veáis también este desarrollo y este proceso terapéutico, el inicio y el final, que nunca hay final, porque siempre va a existir ese contacto y ya hay un trabajo hecho, y cuando haya una problemática o esa persona, a mí no me gusta decir paciente, de esa persona, en este caso este chaval o esta chavala vea que un día tiene un conflicto, un problema con el novio, la novia en el curro, con la familia y tal, pues el problema que tienen estos chavales, estas chavalas y estas familias, que tienen un amigo terapeuta. Entonces, si tuviese un amigo mecánico, pues tuve un problema con mi coche, oye Emilio, que es mecánico, oye, échame un vistazo, pero no. Entonces siempre llevo casi 30 años haciéndolo, siempre están esas llamadas, de lo cual yo me alegro. Pero para que también veáis las vivencias, los sentimientos, en este caso de estos padres, de estas madres, en este caso, como digo, Lili, eh, vamos a hacer una pequeñita entrevista. Yo de periodista tengo lo mismo que de cura, pero es sencillamente mucha vivencia que hemos tenido. Tú al principio, cuando ya explicaste la semana pasada, pues la separación, la falta de esa figura paterna, etcétera, etcétera, ¿tú cómo estabas cuando veías a tu hija que no estaba yendo por buen camino? ¿Tú qué sentías? ¿Cómo estabas como madre y como persona? Bueno, pues como comenté un poco el otro día, ¿no? La verdad es que yo es que me di cuenta muy rápido de que algo no iba bien y obviamente pues sí, me encontraba muy preocupada, no podía dormir en el trabajo, totalmente descentrada. Pues bueno, el móvil, yo me acuerdo que enviaba mensajes a mi hija, ¿no? Me mandaba unos mensajes así de largos, pues diciéndole cómo me sentía, pues aconsejándole que se centrara, que por ahí no tenía que ir. ¿Por qué? Porque por un lado a mí me era más fácil comunicarme con mis hijos, ¿no? Por esta vía muchas veces que con ellos directamente, ¿no? Porque claro, tú empiezas a sacar el tema y como inmediatamente es una negación, ¿no? Lo primero es negar, es ya no escuchar. Entonces, no escuchar, pelear, gritar, entonces al fin es irte a la cama sin hablar, peleados. Entonces yo empezar el día y necesitaba de alguna forma, expresarme, ¿no? Pues intentaba aconsejar a mis hijos, ¿no? Entonces sí, es un momento que como madre me preocupaba muchísimo, porque para mí siempre el mayor reto cuando tienes hijos es educarles, ¿no? Y como persona, pues me sentía muy mal, porque pues esas personitas están a mi cargo, ¿no? Y si esas personitas no están bien, o están yendo por el mal camino, o lo que sea, pues es que yo soy su guía, ¿no? Entonces tendré que conseguir, como sea, hacer lo posible, porque vayan pues por el buen camino, ¿no? ¿Cuál era, Lili, cuál era tu miedo principal? Y centrémonos en tu hija. ¿Cuál era tu miedo principal? A ver, Lili, ¿qué recuerdos te traía? A mí mi miedo principal que mi hija terminara pues mal, en una, quizá, no sé, no quería imaginarme que mi hija terminara pues no sé, o en la calle, o con malas compañías, o sin hacer nada con su vida, que terminara perdida, ¿no? Yo tuve malas experiencias con mis hermanos. Mis hermanos tuvieron problemas de drogas, entonces pues a mí eso me dio una escuela, ¿no? Por así decirlo, para yo descubrir y darme pronto de que algo no iba bien con mis hijos, porque a mí
a mí me lo decía mi hija, ¿no? Me decía, pues es que los padres de mis amigas nunca se dan cuenta y a mí me dicen que porque tu madre siempre te pilla, ¿no? Entonces, pues bueno, yo lo que le decía, le dije, es que yo tengo muy buena escuela y lo siento, pero yo te pillo al segundo. Entonces, ella no podía ocultarlo, ¿no? Entonces, era muy evidente para mí y por eso él actuaba rápido, ¿no? Pero mi miedo era ese, yo dije, no quiero que la historia se repita en mi caso, ¿no? O sea, no quiero que se repita lo que yo he vivido con mis hermanos y que su hermano también lo viva, ¿no? O sea, eso era lo que más me movía a que tengo que actuar, ¿no? Yo le decía a su hija, hablando, yo que cuando digo hablando no digo terapia, que lo es, pero a mí me gusta más charlando con ella, hablando con ella, y teníamos nuestro sitio, nuestro espacio, y nuestro espacio era el cuarto de la lavadora. Entonces ya, su hija y yo, bueno, yo puse el nombre, pero ya se nos quedó para los dos, lavadora terapia. Entonces íbamos a la lavadora terapia, el cuartito de la lavadora, evidente porque fumaba tabaco y entonces Lili no quiere que se fume en casa, eso se respeta, ahí en el cuarto de la lavadora, que está la ventana abierta, y ahí me decía, es que, ¿sabes lo que pasa a mí? Le digo que es que mamá me pilla, es que no lo entiendo, es que a la mínima me dice, no, esto y esto, y es esto y esto. Y yo le decía, ay bonita, tú, mamá tiene mucha escuela, ha vivido una vivencia muy fuerte con tus tíos, tía. Entonces, pues, ¿cómo no te va a pillar a esto? Entonces, sí, me lo comentaba la petarda en la lavadora terapia. Pero eso, digamos que es ese inicio, ¿vale? Entonces empezamos esa relación, se empieza a hablar con la chavala y contigo y con el hermano y, bueno, con todo lo que es el entorno familiar. Pero la cosa evolucionaba, bueno, pasito para aquí, pasito, como decía Lili, poco a poco, pero llega un día en el que, pues bueno, se la cruzan los cables y dice que, bueno, y te dice que ya, y a mí, que ya no quiere verme más, que yo controlo, que, pues eso, lo típico, esa falsa seguridad. Bueno, y ahí tú, ¿qué es lo que te sientes? ¿Qué es lo que piensas en ese momento? Sí, no, pues yo pienso que, yo se lo digo a Emilio, yo te lo digo a ti, que no, que cómo voy a dejar que se revele así, ¿no? O sea, que tiene que verte, pero bueno, la verdad es que a su vez yo sentí pues ese miedo porque pues para mí eras como una esperanza, ¿no? A la que yo quería agarrarme, pero bueno, tú me dijiste no te preocupes porque va a volver seguro y bueno, es verdad que... ¿Te lo creíste? Sí me lo creí, pero también era un punto en el que, pues no sé, estaba en ese momento tan rebelde, ¿no? La situación y todo, que pues yo no sabía hasta qué punto era tirar la toalla del todo o no. Entonces, pues ese era el punto, pero pues sí, tuve que esperar, no forzar y esperar. Y esperar. Bueno, pues como está para mí, muy interesante la conversación que estamos teniendo con vosotros y con vosotras, pues va a haber un tercer capítulo de la serie. O sea, nos vamos a ver otra vez la semana que viene. Salud y rótalo.